Sí. Bueno, Juan. Bien, 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 perfecto. Bien, bueno, dale, hacemos así entonces. Listo, entonces me reúno yo con María Marta y después te comentamos. Bien, dale. Sí. Perfecto, sí, perfecto. Dale, hacemos así entonces. Dale, un besito, Juan, gracias. Chau, chau. Hola, Mari, ¿me escuchás? Mari, ¿me escuchás? Mari, ¿vos estás acá dentro del Zoom? Porque no te estoy, no te... Mari, yo estoy adentro del Zoom. No sé qué, si vos estás teniendo un problema con tu compu. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Perdón, hubo un problema, Marité, con su computadora, no sé qué le pasó, así que tuve que abrir yo el Zoom desde acá. O sea, con el link de la secretaría, digamos. Ahí me voy a cambiar el nombre. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, no, y encima en el medio me llamó el decano, le digo, en 5 minutos empieza la charla. Bueno, no importa, 5 minutos. Ay, Dios, así que no, por eso no terminaba de contestar los mensajes. Bueno, no pasa nada, ya está. ¿Va a estar alguna autoridad, Sofía, conectada? ¿Yo? No, el Ah, sí, decano nuevo tiene millones de actividades, ustedes tuvieron el placer de conocerlo, pero Juan Carlos no es Andrés y está bastante ocupado realmente, así que es casi imposible, ni yo siendo secretaria de él tengo casi reuniones semanales con él, así que medio complejo. Lo digo en confianza, pero no, realmente no está acá, de hecho, no está en Roca y bueno, estaba en un congreso y salió 5 minutos para llamarme por otro tema. Así que bueno. Bueno, Okay. yo le iba a preguntar a Débora y a Sofía a ver cómo quieren que organicemos el tema de las preguntas, si ustedes querían por ahí que cuando cada una finaliza su presentación, hacemos las preguntas de ustedes o si hacemos todas al final. Yo creo mejor al final, ¿no? Parece mejor. Como ustedes prefieran. Como ustedes lo prefieran, yo no tengo drama. Entonces, ¿hacemos al final? ¿Sí? Bueno. Sí, me parece que es mejor para no... Eventualmente vamos recolectando las preguntas, sobre todo por si se repiten. O Bien. si parte del segundo módulo contesta algunas del primero. Bueno, Sí, además, tal. es un tema que puede abrir un debate extenso y si lo hacemos al finalizar el primer módulo quizás se hace súper largo y queda poco tiempo o ya, digamos, se extiende demasiado la charla para dar los módulos que preparamos. Bien. Bueno, bárbaro, hacemos así. Una consulta. Sofi, ¿vos excusás a María Marta? Decimos que, bueno, que tuvo un inconveniente y que no pudo venir. Sí. No, me toca la...
la tarea de excusar a todo el mundo. Como cuando Eh, dijiste Sofi, pensé que me hablabas a mí y dije, dale, Ah, sí. no. no me No. corresponde. Me corresponde, es de mi institución, así que no, lamento, yo les pido disculpas, digamos, la verdad que no me pareció oportuno tampoco de parte de María Marta, obviamente que bueno, se vio excedida por el tema de perspectiva de género, o sea, ella se considera que no está como capacitada para abordar el tema de perspectiva de género y no lo quería hacer desde un lado quizás poco serio, entonces en ese sentido fue que desistió, o sea, realmente esa es la realidad. Incluso en razón de esto, ya me consultó donde yo estoy haciendo mi promatura para iniciarla ella el año que viene. Así que bueno, nada, es por eso. De todas maneras, justo le surgió que tenía que reemplazar, o sea, igual, digamos, tenía que dar clases en su cátedra hoy porque el titular se enfermó, así que justo me avisó recién que bueno, que igual de todas maneras quizás que no hubiese podido, pero bueno. Claro. No corresponde, porque incluso modificamos la fecha en razón de ella en su momento. Pero bueno, ya está. No pasa Estamos los que nada, ya estamos no y no somos los pasa que nada. problema, No pasa qué nada. hacerle. Ya está. Así que bueno. Bueno, ahora cuando termine la charla o mañana les vamos a mandar certificado de disertantes a Sofía y Débora. Ya están hechos y firmados por el decano, así que con firma digital, así que después se los mandamos. Y estuvimos viendo con Marité que en realidad las primeras charlas sí mandamos los disertantes. Nos faltaron de la última, Simón, ¿viste que habíamos hablado? Además, Sí, la de ingresos brutos. Claro, así que después si queremos mandame y hacemos los Dale, certificados de los disertantes. dale, obvio. ¿Vale? buenísimo. Bueno, no sé si alguna, igual vamos a esperar un ratito porque hay 12 personas más en la sala de espera y de paso que se conecte Marité, que es la que hace toda la parte organizativa. O sea, la asistencia hoy la vamos a hacer por un formulario, para simplificarla y después las chicas no tengan que estar pasando listado y demás. Y no sé, Sí, es mucho más fácil. Con el formulario obviamente que lo van a pedir 10.000 veces, pero lo vas tirando de ahí, cada media hora y sí, se sí, suscribe, se anotan los nuevos. tal cual. Bueno, ¿y alguna otra duda que tengan? No sé, ¿No? ¿no? Bueno, Yo quiero decir dos o tres Muchas. palabras antes de bienvenida, o sea, de apertura por parte del observatorio. obvio, sí, 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 sí. Perfecto. Vos seguís siendo el presidente, ¿no, Ernesto? Sí, sí. Perfecto. Sí, yo, digamos, doy la bienvenida, voy a actuar hoy en ambas funciones, te cedo la palabra a vos y después Bueno, retomo y las presento a las chicas, primero a Sofía y después a Débora, antes de iniciar las presentaciones. Otra Perfecto. cosa que iba a decir, no sé. Bueno, voy admitiendo entonces, si quieren. No sé qué le Dale. pasa Dale. a Mari. Sí, sí. De última damos unos minutos hasta que sean ahí 10, ponele. Sí. Yo te voy a poner como coorganizadora a vos, Simón, porque viste que siempre, o sea, hasta que se conecte Marité, te pongo a vos por las dudas. Ok, dale. ¿Vale? La cosa que yo me vine al estudio que acá tengo mucho mejor, no tengo niños gritando y además tengo mucho mejor internet. Así que
Buenas tardes a los que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos más a que se terminen de conectar y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad, ya son 5:10, así que quienes se falten conectarse, se van a ir conectando a medida que arranquemos. Bueno, darles la bienvenida desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y también desde el Observatorio de Derecho Tributario a esta nueva charla, conversatorio que hacemos en conjunto con el observatorio, relación que venimos afianzando en este último año y medio con el Observatorio de Derecho Tributario, que es una asociación civil, bueno, donde están Simón Estriga, Ernesto Zamacola, a quien en breve le voy a ceder la palabra, que es su presidente, también las disertantes del día de hoy, Sofía Zucarino y Belén, Débora, que no recuerdo el apellido de Débora. Bueno, Un placer. ahora igual en breve la voy a presentar. También está Belén del observatorio, que ha estado incluso como disertante en otras actividades que hemos hecho en conjunto. Así que bueno, les traigo el saludo también del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Juan Carlos Fernández. Esta actividad del día de hoy estaba prevista con 3 módulos, ¿sí? Íbamos a tener 3 módulos. El primero consiste en la igualdad como garantía y eje de las finanzas públicas, que en breve lo voy a desarrollar un poquito más de qué van a tratar en este módulo. El segundo, del control presupuestario como perspectiva de género. Y el tercero iba a tratar de la narrativa de género en el derecho tributario, y ahí se iban a tratar un poco los sesgos directos e indirectos, digamos, en la faz tributaria de las finanzas públicas. Ese tercer módulo de la actividad del día de hoy iba a estar abordado por la docente de nuestra casa de estudios, María Marta Peralta, que por cuestiones personales hoy no va a poder estar presente, así que vamos a desarrollar los 2 primeros módulos, con los cuales ya vamos a tener muchísima información para trabajar y muchísimas cuestiones para poner en debate. Y las chicas igual, tanto Débora como Sofía, van a tratar de abordar un poco el punto que estaba indicado en el tercer eje de esta actividad, pero bueno, traigo también las disculpas de la profesora María Marta Peralta, quien no va a poder estar hoy con nosotros por razones de índole personal, ¿sí?
Bueno, antes de pasar a ver lo que vamos a ver en cada módulo y presentar a las disertantes que tenemos en el día de hoy, le voy a ceder la palabra al presidente del observatorio, a Ernesto Mesa Macone. Bueno, muchas gracias, Sofía. En nombre del observatorio y de los compañeros que estamos acá presentes, queríamos agradecer a las autoridades de la facultad por la confianza que tienen con nosotros y en abrirnos su casa de estudio de manera habitual para poder realizar estos encuentros que son bastante fructíferos. Especialmente agradecerte a vos, que con Simón hacen un team que la gente no sabe la cantidad de cosas que resuelven para que estos eventos salgan con esta calidad. Y también agradecer a todos los que se han conectado y van a participar en este importante evento, que es consecuencia de varios sucesos que van dando. El derecho como que tiene distintos momentos. Hubo un momento constitucional que fue siglo XIX, cuando se sancionan las constituciones, un segundo momento que se va a dar con las constituciones del siglo XX, después de la guerra. Después, en nuestro derecho positivo ya argentino, tenemos la reforma del 94, que importó un cambio del paradigma y repensar todo el derecho, especialmente en función de las garantías. Y hoy, 30 años después, estamos volviendo a repensar el derecho, y especialmente el derecho financiero, que es lo que nos importa en este encuentro, desde una perspectiva de género, o de un enfoque de género en enfocar nuestra materia. También se lo está reestudiando y reinventando desde la perspectiva de los derechos humanos, y todo esto es muy propicio, ¿bien? Acá lo que vamos a observar son las exposiciones de colegas que conocemos hace mucho y son amigas, y que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos. Así que, bueno, es una alegría que sobre todo esto lo tome la posta gente que es bastante joven y comprometida con este tema, porque bueno, es lo que nos toca como generación de profesionales, repensar el derecho. Todas las generaciones repiensan el derecho, la única generación que se pierde es la que no se pone a repensar el derecho que tiene que aplicar, interpretar y leer a diario. Así que bueno, agradecido a Sofía y a Debo, que han materializado el trabajo y la reflexión que hacemos del observatorio. Estaba silenciada. Bueno, gracias Ernesto por tus palabras. Bueno, ahí están preguntando en el chat respecto a la asistencia. La asistencia sí, efectivamente, ahora les vamos a mandar un formulario para que lo completen, y como hemos hecho ya en otras actividades, en una semana más o menos, desde la Secretaría de Extensión, les vamos a remitir los certificados de asistencia a aquellos y aquellas que hayan participado en la actividad y que hayan completado el formulario, ¿sí? Así que si hay gente que ingresa tarde, nada, avísenle que tienen que volvernos a pedir el link para completar. Bien, establecidas esas cuestiones administrativas, ahí ya les están dejando el link en el chat. Vamos a iniciar con entonces el primer eje de esta actividad, este conversatorio que se denomina el enfoque de género en el régimen financiero argentino, y el primer eje que tenemos en este conversatorio es, como les dije, la igualdad como garantía y como eje, digamos, de las finanzas públicas. Y dentro de este eje, Sofía va a abordar el derecho a la igualdad de género como garantía constitucional y convencional, y va a abordar la igualdad en sentido tanto formal como material, ¿sí? Además va a abordar las finanzas públicas y la proyección, digamos, en la igualdad de género, va a abordar ceguera de género, neutralidad, presupuesto con perspectiva o enfoque de género, y distintas iniciativas presupuestarias con enfoque de género. Sofía Laura Zucarino, ¿sí?, es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con orientación justamente en Derecho Tributario, es especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública en la misma facultad, es docente de la materia Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la UBA,
Es prosecretaria administrativa en la Sala 1 del Foro Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo, y acá hago un paréntesis, yo antes de ingresar le consulté a Simón, porque estaba abreviado el fuero, y la verdad que es un fuero sumamente amplio, porque acá en la provincia de Río Negro tenemos hace muy poco el Fuero Contencioso Administrativo, pero es Fuero Contencioso Administrativo únicamente. Así que me llamó la atención, deben tener un arduo trabajo tanto Sofía como Débora, porque ambas trabajan en el mismo fuero. Bueno, además Sofía es, bueno, como les dije antes, miembro del Observatorio de Derecho Financiero y consejera académica de la revista Constitución Financiera que lleva adelante el observatorio, y que bueno, los chicos no lo dijeron, pero yo les comento, tienen un Instagram que se llama Constitución Financiera, y ahí ellos van publicitando todas las actividades que hacen, incluso están estas, así que por si a quienes interese la temática, pueden buscarlo en el Instagram. Bueno, Sofía, te cedemos la palabra para que arranques con tu disertación. No sé si querés presentar... Una diapositiva. Ahora te pido permiso en todo caso para compartir pantalla. En primer lugar, quiero retomar las palabras de agradecimiento de Ernesto, agradecer a la universidad por darnos el espacio de generar este debate, un tema súper interesante. Agradecer a los participantes y a mi colega en el panel, que más allá de compartir la profesión y el trabajo, tenemos una amistad de hace muchos años, así que muchas gracias por estar presente. Voy a ver si puedo compartir. A ver si... un poco nueva en esto. No me deja, a ver acá. Como presentación, ahí está. ¿Ahí todos lo ven bien? Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Bueno, esta es un poco la presentación que dio Sofía al principio, y vamos a empezar con el primer módulo, que es la igualdad como garantía y eje de las finanzas públicas y el derecho financiero. En un primer lugar, es necesario repasar un poco el concepto de igualdad, que tiene recepción constitucional en los artículos 14 bis, 16, 75 inciso 23, y recepción convencional por el articulado 75 inciso 22, que a modo de ejemplo, y en lo que es relevante al tema del día de la fecha, podemos mencionar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocidas por sus siglas en inglés CEDAW, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belém do Pará. Esta recepción constitucional que encontramos del principio, a grandes rasgos, establece la no discriminación por raza, lengua, sexo, religión, ideas políticas o origen social, entre otras. Básicamente establece la igualdad formal. Desde la doctrina tiene distintas perspectivas, la podemos ver en una igualdad ante la ley, en la ley, por la ley, en la interpretación de la ley, y más puntualmente lo que es objeto de estudio en las finanzas, en la igualdad de las partes de la relación tributaria, que el doctor Casas la desarrolla en numerosas publicaciones. Pero ¿qué pasa con esta igualdad formal en la realidad? Bueno, a modo de ejemplo voy a traer un fallo de la Corte que sancionó en el 2002, que es Fundación de Mujeres de Igualdad contra Fredo, la cadena de helados, que básicamente inició un reclamo porque Fredo contrataba solo varones. Decía, la defensa de la demandada era que las mujeres no estaban aptas para realizar el trabajo, por ejemplo, de mostrador, porque había que levantar los recipientes de helados que eran muy pesados, o del traslado, o mismo en la fábrica. Y lo cierto es que otras cadenas que realizaban las mismas tareas sí contrataban mujeres. Esto es lo que pasa en la realidad y lo que nosotros llamamos igualdad ficticia. La igualdad formal no se plasma en la realidad sustantiva, y por eso hablamos de una igualdad ficticia, porque existe una brecha entre el género masculino y femenino, una brecha que en el transcurso del tiempo y en nuestra historia se redujo sustancialmente con logros como el voto femenino o el acceso que tienen las mujeres a la educación, particularmente la universitaria, que antes no podían acceder.
Pero veamos algunos indicadores de esta brecha de género que plasman la igualdad ficticia a la cual nos referimos. Bueno, como Sofi, dije, perdón sí. que te interrumpa, pero ¿puede ser que no esté pasando la filmina? Porque yo, capaz que soy Y yo. está en la primera. Está en la primera. Ah, sí, pará, perdón. No, no hay problema. Pero yo, No pasa nada. como tengo internet medio raro, no sabía si No, era no, yo o era quedó general. en la primer filmina. A ver. No, porque cuando quiero ponerla como presentación, se me pausa compartir. Perdón. Igual, si no la pones como presentación, igual se ve perfecto, Sofía. Bueno, lo dejo así, entonces, disculpen mi Sí, falta sí, de tecnología. Perfecto, ahí está. Ahí están Ahí pasando, genial. está. Bueno, perfecto, gracias, Simo, disculpen. Entonces, estábamos mencionando la brecha de género, que es la distancia entre mujeres y varones con relación a un indicador determinado. Particularmente, acá quisiera hacer un paréntesis. La verdad es que el tema es sui generis, no es algo que se viene abordando históricamente, sino que es muy reciente, y de hecho cuando iniciamos la investigación para presentar el panel nos encontramos con la falta de información. Tuvimos mucha suerte que justo esta semana se publicaron los datos del 2020, pero lo cierto es que la primera presentación tenía datos del 2013. Y esto también influye en la temática que estamos dando, porque no tener la información necesaria para acortar esta brecha hace de sí mismo un problema. Retomando los indicadores que podemos observar en la publicación que hizo la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, podemos, por ejemplo, ver que la brecha de ingresos totales entre mujeres y hombres es de un 25,3%. Un dato importante y en el cual me permito estancarme un poco es qué pasa con el trabajo no remunerado. En primer lugar, definimos de la manera, al igual que lo hace el INDEC, el trabajo no remunerado como todas las actividades realizadas para prestar servicio para uso final y propio en el hogar. En estas actividades incluyen, por ejemplo, la compra de alimentos, la limpieza y cocción de esos alimentos, el aseo de la casa, no sé, la reparación de la vestimenta, el preparado de la vestimenta para que uno pueda salir a trabajar con la camisa planchada, el cuidado de los niños y el cuidado de mayores. En porcentajes quizás no está tan claro, pero en la misma publicación que hizo la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género, manifiesta que las mujeres ocupan 4 horas para el trabajo no remunerado, trabajo doméstico, mientras los hombres solo 2 horas y media. Si a ese trabajo incorporamos el cuidado tanto de niños como de adultos mayores, la suma de horas en mujeres asciende a 6, mientras que a los hombres 3,5. Esto es importante porque obviamente el día tiene tiempo limitado, y si uno ocupa mayor tiempo laboral en trabajo no remunerado, le queda menos espacio para efectuar el trabajo remunerado. Y vamos a ver a lo largo de la presentación que esto también trae consecuencias. Pero bueno, yendo al punto de la cuestión, vamos a hablar de la igualdad en el derecho financiero. Y para esto es necesario repasar qué es el derecho financiero. Bueno, a grandes rasgos da el marco normativo para la actividad financiera del Estado, que se centra en la subactividad recaudatoria y erogatoria. ¿Sí? Recaudar para poder gastar. Esta actividad se plasma en el presupuesto, que la Corte ya lo discutió y dijo que es una ley en sentido formal y material. El presupuesto es el instrumento en donde se estiman los recursos que va a tener el Estado en un ejercicio determinado y al mismo tiempo se autorizan los gastos que van a utilizar esa estimación de recursos. Es potestad del Congreso fijar anualmente el presupuesto, así lo dispone nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 8, y también dispone las pautas que tiene que seguir para fijar el presupuesto, que están establecidas en el 75, inciso 2. Y en lo que es relevante al tema que estamos conversando, podemos
identificar que se pregona la equidad, la solidaridad y el grado equivalente de desarrollo. Es decir, el Congreso tiene que fijar anualmente el presupuesto teniendo en cuenta estas pautas establecidas en la misma Constitución. A su vez, el Congreso también, expresado en la Constitución, digamos, está explícitamente puesto que tiene que legislar y promover acciones positivas que tiendan a garantizar la igualdad real de oportunidades y el goce de todos los derechos reconocidos, y señala puntualmente a las mujeres en este articulado. Ahora bien, dijimos que es la actividad financiera y definimos a grandes rasgos qué es el presupuesto. Y vimos que tiene una parte recaudatoria y otra erogatoria. Los recursos del Estado se componen mayormente por la actividad tributaria y crédito público. Y ahora vamos a ver, en esto voy a tratar de suplir un poco la ausencia de María Marta y dar algunos tips como para introducirnos en el tema. Pero primero vamos a ver por qué es importante analizar el presupuesto con perspectiva de género. La doctora Karina Larrañaga, en su publicación del año 2019, manifestó que el presupuesto es neutro. Y en realidad informó, porque el presupuesto es neutro. En sus orígenes no hacía distinción de género. Y eso es lo que la doctora denomina ceguera de género. ¿Por qué? Porque no considera estatus diferenciados en el rol de la mujer y el hombre. Es decir, presupuesto parte de la idea errónea de considerar que hombres y mujeres se encuentran económica, social e institucionalmente posicionados de idéntica forma, moviéndose por los mismos intereses y necesidades. Eso es lo que hace a la neutralidad del presupuesto. ¿Por qué incluir perspectiva de género? Bueno, como dije previamente, primero es importante tener la información, ver dónde está esa desigualdad o igualdad ficticia, ver dónde se generan las brechas, y a partir de ahí analizar las consecuencias que tiene la planificación política, fiscal o de las leyes, tanto para los varones como para las mujeres. El objetivo de introducir una perspectiva de género es lograr una igualdad sustantiva, o despojarnos de la ceguera, o disminuir la igualdad ficticia. Entonces, la introducción de una perspectiva de género en el presupuesto es una herramienta en sí. Pero con esto, y es importante entender que lo que no se pretende es generar gastos exclusivamente para las mujeres, o decir que las mujeres tienen que tributar menos, sino que se pretende redistribuir, mejorar, diseñar un presupuesto que tenga en cuenta que hay una igualdad ficticia y que permita disminuir las diferencias. Esto fue analizado incluso por organizaciones internacionales, el Banco Internacional de Desarrollo, el FMI, la OCDE, y todos son contestes en sostener que incluir la perspectiva de género es un beneficio para toda la sociedad. Y de hecho lo vamos a ir viendo en los próximos ejemplos. Bueno, acá vamos a dar una pequeña introducción en lo que es perspectiva de género en derecho tributario. Sabemos que, como dije previamente, los tributos consisten en la mayor recaudación que tiene el Estado. Los podemos mencionar con la histórica clasificación tripartita de impuestos, tasas y contribuciones. Sabemos que no se agota ahí, pero como para dar una introducción y entender a qué llamamos perspectiva de género en el derecho tributario, bueno, es analizar si el tributo o la política tributaria perpetúa esta brecha, es decir, si coadyuva a que exista la igualdad ficticia o no. Básicamente es establecer si existen explícitamente en las leyes tributarias algún tipo de discriminación. Por ejemplo, tenemos un sesgo explícito que hoy está derogado, pero me tomé el atrevimiento de traerlo a colación porque me parece que es un ejemplo súper claro de esto, y es el antiguo artículo del Código Civil del 1226, que decía que la esposa no podía reservar la propiedad de sus bienes. Una vez que estaba casada, esa propiedad y los beneficios de los bienes gananciales eran para el marido. O sea, claramente hay una brecha de género. Ese articulado se derogó primero implícitamente
con la ley de matrimonio igualitario y luego se derogó expresamente en el 2017. Y acá me permito hacer otro paréntesis, que es un poco lo que discutimos con mi colega, con Debo, previo a esta conversación. Nosotros hablamos de perspectiva de género y ponemos a la mujer como eje en esta discusión, pero la verdad que la perspectiva de género es una discusión muchísimo más amplia, en donde se tiene que hablar de diversidad de género y no solo género femenino puntualmente. También vamos a ver cómo esto se puede introducir en otros ejemplos. Retomando un poco lo que veníamos diciendo. Teníamos un sesgo explícito en el artículo 1226, ya derogado, del Código Civil, y podemos visualizar un sesgo implícito en lo que son las deducciones al impuesto a las ganancias. Como vimos en los datos previamente informados, la mayor cantidad del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres. Que sean no remunerados significa que justamente no tienen remuneración y por ende no pueden acceder a deducciones como puede ser la guardería, la empleada doméstica, que sí acceden las personas que pueden realizar el trabajo remunerado. Implícitamente, no poder acceder a una igualdad en oportunidad también implica no acceder a las consecuencias que ello conlleva. En lo que es puntualmente la norma tributaria, podemos ver perspectiva de género con un ejemplo. A ver un segundo. Bien, decía, podemos ver un ejemplo con la ley 27.506 de régimen de promoción de la economía y el conocimiento, en donde en su artículo 8 y 9 establece beneficios fiscales para las empresas que contraten mujeres o, por ejemplo, travestis y transexuales. Por eso hablamos de una diversidad y no solo el género femenino puntualmente. Ahora bien, esto es una breve introducción a lo que es la perspectiva de género en el derecho tributario, que es una parte del presupuesto, es decir, la parte recaudatoria, si se quiere. Obviamente el Estado tiene otros recursos, como el crédito público. Nos centramos en el derecho tributario por considerar que es uno de los, o el más importante en lo que es la recaudación del Estado. Perspectiva de género en la actividad derogatoria, en los gastos puntualmente. Dijimos que introducir la perspectiva de género es una herramienta en sí misma, como para disminuir la brecha de género. En este sentido, podemos mencionar, por ejemplo, el gasto etiquetado, que es un conjunto de gastos públicos específicamente orientado a satisfacer necesidades particulares de las mujeres. De vuelta, dijimos que lo que no queremos es gastar plata exclusivamente para las mujeres en beneficio de las mujeres. Dijimos que lo que pretende la perspectiva de género es beneficiar a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo un gasto orientado específicamente a necesidades de las mujeres puede beneficiar a la sociedad? Bueno, un claro ejemplo de esto es una partida presupuestaria que permita el mantenimiento y la construcción de lactarios. Las mujeres van a poder concurrir a su trabajo y si desean continuar con la tarea de alimentar al bebé. Es algo que surgió en el último tiempo y es súper importante contar con ese espacio porque de otra manera, como todos saben, o sea, los niños en temprana edad necesitan de un adulto para su subsistencia, no pueden subsistir. Permitir que la mujer pueda concurrir al trabajo y seguir manteniendo, si lo desea, su rol de madre, es un gasto que está orientado exclusivamente a las mujeres porque son las que tienen la posibilidad de amamantar, pero al mismo tiempo beneficia a toda la sociedad. Otra herramienta la encontramos en los gastos destinados a promover la equidad en el empleo. Son gastos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades para varones y mujeres en el empleo público. Y acá de vuelta hablamos de una diversidad. Un ejemplo de este gasto puede ser las licencias o que se cubra el costo de las guarderías para justamente no tener que quedar al cuidado del niño y poder asistir al trabajo. Pero esto tiene que estar pensado en la diversidad. Mencionamos también la ley de matrimonio igualitario. Pensemos en una familia compuesta por dos mujeres o por dos padres que eligen maternar o paternar, entonces tienen que
desde una perspectiva de género, el gasto destinado a promover la equidad en empleo les va a permitir continuar con su trabajo remunerado en igual oportunidad que el resto de sus compañeros. Finalmente podemos encontrar los gastos generales, que básicamente no es ninguno de los anteriores, sino que su objetivo es brindar bienes y servicios a toda la comunidad. Claramente acá vamos a encontrar la mayor cantidad de gastos. Pero dentro de gastos generales podemos dividirlo en potencialidad explícita en términos de equidad de género o el resto. ¿Qué llamamos potencialidad explícita en términos de equidad de género? Bueno, yo mencioné dos ejemplos en la diapositiva, que es la educación sexual integral y el caso bomberos. La educación sexual integral, de vuelta nos metemos en lo que es la diversidad de género, y uno a veces la piensa como lo que se da en la secundaria de prevención en enfermedades de transmisión sexual, que es súper importante, pero lo que hace la perspectiva de género la podemos encontrar desde los inicios. En el programa del Ministerio de Educación, los jardines maternales tienen destinada una partida presupuestaria para desarrollar la ESI. ¿Y qué es lo que ven los nenes en la ESI? Bueno, es justamente desmentir esta igualdad ficticia. Esto de que la mujer no puede acceder a determinados rubros, que la mujer se tiene que quedar en la casa, eso lo ven en la ESI a través de lo lúdico, de los juegos. Ven a mujeres que trabajan en una obra de construcción, ven a mujeres que manejan un colectivo, cosas que yo, por ejemplo, en mi niñez, no la vi ni en la realidad, ni desde la institución educativa. Otro caso que me parece que es súper pragmático para este tipo de gastos es el de bomberos. ¿Por qué? Y esto me pasó personalmente. Una amiga quiso ser bombera voluntaria, y cuando se acercó al cuartel de bomberos de su domicilio, le dijeron que le agradecía el voluntariado. Acá en la provincia de Buenos Aires los bomberos son voluntarios, entonces la verdad es que para el cuartel es súper importante que la gente se acerque a ser voluntario, pero no podían tomarla como voluntaria porque ediliciamente el cuartel no estaba preparado para recibir mujeres. No había vestuarios ni baños preparados para las mujeres. Entonces, generar una partida presupuestaria que acondicione los cuarteles de bomberos para que las mujeres también puedan ser voluntarias, o un travesti transexual pueda ser voluntario, es un gasto con potencialidad explícita en términos de equidad de género. Sí. Ah, perdón, pensé que alguien estaba hablando. Bueno, vamos a terminar con una pequeña conclusión, donde me permito citar a la socióloga Smart Carol, que advierte que no se debe otorgar al derecho un lugar especial y único para la resolución de problemas sociales. Es cierto que el derecho coadyuva a disminuir la brecha, a concretar el enunciado normativo de igualdad, pero lo cierto es que, como bien mencionó Ernesto, venimos de un cambio de paradigma, de una herencia de un sistema patriarcal que a través de los años, como fuimos viendo, hubo muchas cosas que se concretaron, esta brecha se achicó un montón, pero no es desde el derecho que tiene que surgir, en nuestra opinión, la resolución del problema social, sino que el derecho tiene que acompañar, y si se quiere se pueden dar iniciativas, pero no hay que otorgarle al derecho el rol que no le corresponde. Y en consonancia con esto, no debemos olvidarnos que no se puede pensar el derecho escindido del escenario público, político, histórico en el cual emerge y opera. Hoy el derecho sí tiene un contexto político, histórico y social mucho más favorable, y de hecho estamos acá presentes dando una charla de perspectiva de género que hace 10 años era impensado. Sin perjuicio de ello, es cierto que el tema viene en debate a nivel global desde 1980 aproximadamente, y en Argentina recién en el año 2021 se sancionó el primer presupuesto con perspectiva de género. En el año 2022 no tuvimos sanción de presupuesto porque hubo una reconducción presupuestaria,
pero todavía nos queda mucho por recorrer y mucho por hacer, partiendo del control presupuestario del 2021 particularmente, ver qué pasó con esas partidas, qué pasó con las iniciativas de perspectiva de género, y para los próximos presupuestos que se deben sancionar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. La verdad que un placer escucharte. Está muy bueno, has tirado muchos puntapiés iniciales para a poder arrancar algún debate, pero vamos a reservar las preguntas para después de que finalicen las 2 disertaciones, así que ahora la voy a presentar a Débora, va a exponer ella su tema, y vayan anotándose si tienen dudas, consultas, o tienen ganas de poner foco en algún tema e iniciar un debate. Es un poco la idea de esta actividad, así que anótenlo para cuando finalice la exposición de hoy. Bueno, entonces, en base a lo que les había dicho al inicio, en este segundo eje, digamos, de este conversatorio, se va a abordar el control presupuestario con perspectiva de género. Y acá, bueno, Débora nos va a hablar un poco de la incidencia del enfoque de género en las distintas etapas presupuestarias, digamos, y principalmente va a hacer foco en lo que es la etapa de control, ¿sí?, del presupuesto. Y después va a hacer un abordaje a la Auditoría General de la Nación y el control judicial, ¿sí? Bueno, Débora Laplacet es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Tributario también. Es docente de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la UBA. Es prosecretaria de primera instancia del mismo fuero que Sofía, del Fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo. Y al igual que Sofía, es también miembro del Observatorio de Derecho Financiero y consejera académica de la revista de Constitución Financiera. Así que, bueno, Débora, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Sofía. Gracias a Sofi, que me antecedió con su excelente exposición del tema. Y bueno, gracias al Observatorio por darme la oportunidad de participar por primera vez en uno de estos conversatorios. Me pone muy contenta, es un gran desafío y espero estar a la altura. Desde ya, cualquier cosa, si voy muy rápido o algo no se entiende, por favor avísenme, que me freno y vuelvo a empezar. Voy a compartir. Ay, estoy escuchando. A ver, creo que... No es así, espérate. Acá. Ahí está. ¿Estamos? Bárbaro, se ve bien. Perfecto. Bueno, antes de ingresar en control, como etapa del ciclo presupuestario, y aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, ya que se disminuyeron los temas del conversatorio, quería retomar un poco lo que explicaba Sofía al finalizar el panel, y digamos, decir que sabemos que es un tema que resulta novedoso, que pensemos que en el año 2017 aproximadamente se empieza a hablar de la perspectiva de género en materia financiera en nuestro país, y como dijo recién, el 2021 fue el primer presupuesto nacional con perspectiva de género, pero pensemos que a nivel internacional, desde los 80 que se viene trabajando en distintos países. Y lo traigo a colación simplemente para comentar como ejemplo. Me pareció interesante, creo que es importante tener en cuenta cómo se implementan las iniciativas de presupuesto con enfoque de género en otros países, que claramente van a tener su propia problemática en cuanto a la equidad de género, atravesada por otros problemas sociales, pero siempre es interesante como tener en cuenta esas experiencias para comparar con la nuestra propia, ¿no? Por ejemplo, con respecto a esto, aproximadamente 60 países en el mundo tienen algún tipo de estas iniciativas, ya sea a nivel local o nacional. Y algunos ejemplos son Canadá, que en el año 2018 sancionó una ley que estableció que el presupuesto debía tener perspectiva de género, que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un proyecto que aún no ha sido aprobado, es decir, un proyecto para modificar la ley de administración financiera, que en breve vamos a mencionarla, que es la que establece cómo se sanciona el presupuesto año a año, y
En nuestro caso tenemos un proyecto no aprobado, y en Canadá, por ejemplo, ya lo aprobaron en el 2018. Brasil y México, de acuerdo con un informe de la OCDE, han señalado que hubo mejoras en los programas de atención a la salud para la mujer, como puede ser cáncer de ovarios, de mama, o prevención de embarazo adolescente. Bueno, han tenido mejoras en los tratamientos gracias a implementar esta perspectiva de género en la actividad financiera. Bien. Sentados esos ejemplos, vamos a entrar en el ciclo presupuestario. Mi intención no es desarrollar con suma profundidad cada etapa, porque la idea es ver algunos aspectos de cada etapa del ciclo presupuestario para ver cómo se pueden proyectar las iniciativas de presupuesto con enfoque de género. O ejemplos también. Bien, dicho esto, nuestro ciclo presupuestario o la vida del presupuesto consta de 4 o 5 etapas, dependiendo del autor. Ahora las vamos a ver, pero antes de hablar de las etapas, quería retomar un poco la idea del presupuesto que mencionó Sofi, que es la columna vertebral del gasto público, es el vehículo a través del cual se efectivizan los derechos, en este caso la equidad de género, y es una técnica en sí misma de control que expresa lo que es nuestro sistema representativo republicano y federal. El diseño de nuestro presupuesto lo podemos encontrar en la Constitución, es el Congreso el que lo fija, pero sobre la base del programa de gobierno y el Plan de Inversiones Nacional. Pero su diseño también vamos a encontrar las pautas en la Ley de Administración Financiera, que hay que tener en cuenta que es anterior a la reforma del 94, con lo cual hay que leerla a la luz de esas reformas y tratar de armonizarla. En este ciclo presupuestario, que es un ciclo dinámico, ahora vamos a ver por qué, participan las 3 funciones del Estado en distintos momentos y a veces en conjunto. Por eso vemos que es la máxima expresión, ¿no?, de nuestro sistema republicano. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo va a participar en la formulación, en la ejecución, mismo en el control interno. El Poder Legislativo participa en el debate y la sanción de la ley, pero también en el control externo. Y por otra parte, vamos a tener a la función judicial que, digamos, nos pensamos por qué va a intervenir en el ciclo presupuestario. Bueno, cuando surge una controversia o un caso ante un derecho fundamental vulnerado frente a una decisión presupuestaria. Por eso vemos que el Instituto Presupuesto es sumamente complejo y tiene muchas aristas. Bien, decía que es dinámico porque las etapas por momentos coinciden. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora mismo se está debatiendo en comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto para el año 2023 y se está ejecutando el presupuesto 2022, que fue aprobado por decreto porque hubo reconducción presupuestaria, como dijo Sofi, y también se está controlando la ejecución del año anterior. Entonces, por eso decimos que es dinámico y se superpone por momentos. Hecha esa primera aproximación, vamos a las etapas para ver cómo podemos ver enfoque de género en cada una. Bien. Disculpen. Entonces, primero empezamos con la etapa de formulación y preparación del presupuesto. Esta etapa está a cargo del Poder Ejecutivo y tiene hasta el 15 de septiembre del año anterior al que pretende aplicarse esa ley para presentar el proyecto ante el Congreso. Es decir, que cuenta con varios meses de antelación en el año para preparar ese proyecto. El órgano rector de este sistema, por ley de administración financiera, es la Oficina Nacional de Presupuesto, que es la que asesora a los organismos, a las entidades, a los ministerios, al sector público nacional en cómo formular sus anteproyectos, qué tecnicismos tienen que cumplir, básicamente un órgano de control. Generalmente el Ministerio de Hacienda o de Economía es el que instruye a los distintos organismos a elaborarlos y les fija un cronograma y demás, para presentar los anteproyectos. Tener en cuenta que a partir del año 2020, dentro de este sector público nacional, tenemos el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que también va a elaborar su anteproyecto teniendo en cuenta sus objetivos y las misiones del ministerio. Bien, quien presenta el proyecto es
el jefe de gabinete de ministros con acuerdo del gabinete y del ejecutivo. Pero bueno, hay que pensar un poco cuál es el rol que se le da en la etapa de formulación al jefe de gabinete, ya que la Constitución le ha querido dar un cierto protagonismo para morigerar el presidencialismo, pero bueno, en los hechos es Hacienda, más que nada, quien instruye a la realización y controla la formulación de los anteproyectos. Dicho esto, ¿no? El 15 de septiembre llevan el proyecto con un mensaje y planillas anexas extensísimas, donde está toda la información desagregada, y acá la herramienta del gasto etiquetado que mencionó Sofi va a ser muy útil porque va a permitir, ya desde la formulación, si tengo una etiqueta de que me dice esta política está orientada a la equidad de género, me va a permitir hacerle un seguimiento a lo largo de todo el ciclo, desde su formulación. No obstante, no deja de ser una etapa cerrada a la intervención ciudadana. ¿Por qué? Porque la información no está a nuestro alcance, la están trabajando hacia adentro del sector público nacional, y la sociedad civil o los organismos no gubernamentales que bregan por la equidad de género aún no tienen conocimiento. El único conocimiento que pueden llegar a tener es que el 30 de junio se tiene que presentar el Poder Ejecutivo los avances del proyecto. Pero si no, no se cuenta con esa información, a menos que pensemos, tal vez, se me ocurre, en la herramienta del acceso a la información pública. Pero bien, es en general una etapa cerrada. Para comentar, antes de terminar esta etapa, en el año 2020 sale una resolución conjunta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con el Ministerio de Economía, y establecen un programa interministerial para promover que el diseño, la evaluación y la ejecución del presupuesto nacional y subnacional tenga perspectiva de género, con lo cual acá ya vemos cómo se empieza a introducir estas iniciativas en la vida del presupuesto. Bien, continuamos con el debate. Entonces, 15 de septiembre se presenta. El Congreso tiene hasta que finalizan las sesiones ordinarias o extraordinarias para debatirlo, con lo cual ya vemos un tiempo bastante acotado para debatir algo tan importante como es la ley de presupuesto. Ingresa en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. Cada Cámara tiene su comisión de presupuesto y Hacienda, y sigue el trámite habitual de sanción y promulgación de leyes. Una vez que se aprueba, aclaración, no es una autorización inmediata, hay un debate legislativo real, se puede modificar el proyecto, en partes, en todo, se puede rechazar, en fin. Hay verdadera actividad legislativa. Y una vez que si se aprueba, el Poder Ejecutivo vuelve a intervenir para promulgarla y publicarla. Si la promulga parcialmente y no totalmente, por supuesto que tiene que cumplir las pautas constitucionales de promulgación parcial de una ley que no altere el espíritu de la ley, entre otras cuestiones. Ahora bien, en esta etapa decimos que a diferencia de la anterior es una etapa más abierta, ya la sociedad conoce lo que se está proyectando para el año siguiente, y además no solo que lo conocemos y lo podemos ver al debate, sino que también, digamos, la información se publica. Hoy en día los organismos están publicando bastante lo que es temática de presupuesto, así que se puede hacer un seguimiento, y además tenemos los organismos no gubernamentales que participan de estos debates. Ahora les voy a comentar un ejemplo. Pero en lo que hace a la equidad de género, quería mencionar que en el Senado contamos con la banca de la mujer, y en diputados con la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que pueden ser comisiones en las que la información relativa a equidad de género les sea relevante a la hora del debate y puedan aportar realmente al debate en las cámaras. Ahora bien, como les mencionaba hace un ratito, hay una asimetría de tiempos y de recursos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que tuvo mucho más tiempo y muchos más recursos para armar su proyecto de ley, y el Congreso, ¿cómo suple esta falta? Bueno, en el año 2016 se crea la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico de asistencia para el Congreso, justamente para tratar de
asistirlo en este momento de debate. Y una de las cuestiones, por ejemplo, en las que se intenta disminuir esta asimetría es que el Poder Ejecutivo le tiene que dar acceso a la Oficina de Presupuesto del Congreso a sus sistemas informáticos de la actividad financiera y de la deuda pública. Así que ahí vemos una herramienta bastante útil para el Congreso. Y además, dentro de sus funciones legales, si buscamos esa ley 27343, vamos a encontrar que tiene entre sus funciones la de promover la incorporación de perspectiva de género en la asignación de los recursos, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030, lograr, entre otros, la equidad de género. Bien. Con respecto al debate, quería mencionar algo a modo de ejemplo, que tiene que ver con lo que estamos hablando, que ayer se estaba debatiendo en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia el proyecto para el año que viene, y acá se veía claramente este rol de control que es el presupuesto, que cumple el presupuesto, y cómo se ve el debate y esa etapa abierta a la sociedad. Porque el secretario de Niñez estaba exponiendo el proyecto y los objetivos, las variaciones con el año anterior, y distintos organismos como UNICEF, CIPEC, ASIG, realizaron intervenciones, presentaron sus informes en base a la información con la que ahora contaban, para señalar o advertir que había programas que tenían disminución de partidas en comparación con el año anterior, y que esto podía llegar a afectar los derechos, en este caso hablaban puntualmente de la niñez. Otro ejemplo que se mencionó en este debate fue el de las licencias por paternidad, que se mencionaba esta diferencia en las licencias por maternidad y por paternidad, que esto hacía la equidad de género y que era algo que tenía que estar pensado. Y por otra parte, con respecto a la ley Brisa, que es un programa de reparación económica para los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género, o sea, que fallecieron por violencia de género. Bueno, tiene un programa de reparación económica, y una de las cosas que se señalaba en este debate presupuestario era hay fallas en el sistema, en los expedientes administrativos, en el trámite administrativo, hay grandes demoras, y bueno, vemos cómo es una oportunidad para aplicar estas iniciativas con enfoque de género. Bien, pausa. Disculpen, espero que hasta acá vaya bien. Cualquier cosa, si no, me dicen. Pasamos a la siguiente etapa. Digamos, el Congreso, una vez que aprueba la ley, se ejecuta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio siguiente a su aprobación. La ejecución inicia con una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros. ¿Por qué? Porque es quien ejecuta el presupuesto de la nación de acuerdo a la Constitución. También es el que hace recaudar la renta. ¿Qué va a dictar entonces? Una decisión administrativa, generalmente la número 1 de ese año, por ejemplo 1 del 2023, que va a hacer un desglose hasta el máximo de cada detalle del gasto y del programa. La política pública se clasifica por finalidad, por zona geográfica, digamos, la información muy desagregada, y ahí ya cada organismo, dependencia, descentralizada o centralizada, va a empezar a ejecutar su presupuesto. Ahora bien, dicho esto, lo cierto es que a lo largo del año pueden suceder situaciones que impliquen modificar ese presupuesto. Y si bien, digamos, rige el principio de legalidad o de reserva de ley en materia presupuestaria, digamos, el Congreso sancionó una ley para que se cumpla esa ley, lo cierto es que hay cierta flexibilización o una delegación que se ha hecho en el jefe de gabinetes, dándole la facultad de reasignar partidas presupuestarias o reestructurarlas, modificarlas, con límites. Límites que antes no existían. El límite era no modificar el monto total del presupuesto, que era claramente una delegación inconstitucional, sin límites, y sin pautas, como establece el artículo 76 de la Constitución. Luego se ponen límites progresivos. Al día de hoy no puede, digamos, en estas reestructuraciones o en estas modificaciones presupuestarias no pueden superar el 5% del monto total aprobado.
Un paréntesis, esto se suspendió cuando fue la pandemia por decreto de necesidad y urgencia, o sea, el límite dejó de estar, un límite establecido por ley, se suspendió por decreto de necesidad y urgencia, pero bueno, hoy tenemos nuevamente el límite ese del 5%, que fue la modificación del 2016. ¿Por qué todo este cuento? Porque en la ejecución, entonces decimos, podemos encontrarnos con distintos momentos. Puede que se reasignen partidas, se saquen de un programa, se pongan a otro, se subejecuten. ¿Esto qué significa? Que se asigna partida para una política pública. Por ejemplo, dijimos la ejecución de la ley Brisa. Y llegamos a octubre y vemos que no se gastó nada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Eso se tiene que informar, la subejecución, digamos, se tiene que dar cuenta al Congreso de por qué sucedió eso, ¿no? Digamos, justificarlo de alguna manera, si es que es justificable. Y también analizar la idoneidad del gasto, que eso quizás lo vamos a ver más en la etapa de control, de si realmente cumplió los objetivos que tenía esa política pública. A ver, quiero ver que no me haya olvidado nada. Bien. Acá quería, a modo de ejemplo, simplemente mostrarles los análisis que ha realizado la Oficina del Presupuesto del Congreso, que los están en internet, sobre la ejecución del presupuesto del 2021, y acá vemos claramente una etiqueta, PPG, presupuesto con perspectiva de género, el crédito inicial, el crédito vigente, el devengado, el porcentaje de ejecución. Si vemos una variación, deberemos buscar esa información de por qué varió, en este caso aumentó, debe ser que se reasignaron más partidas para ese programa. O por ejemplo, acá hay más, vemos todos los programas que tienen la etiqueta del año 2021 para facilitar el seguimiento de las modificaciones que ha tenido esa partida. Bien. Siguiendo la etapa de control presupuestario, algunas menciones. Como dijimos, el presupuesto en sí mismo es una herramienta de control. La etapa de control no es que es una etapa final, es una etapa que está presente todo el tiempo, en cada una de las otras etapas está presente el control. Y además, bueno, ahora lo vamos a ver específicamente, pero tenemos control interno a cargo de la Sindicatura General de la Nación y externo a cargo de la Auditoría General de la Nación. Pero también hay otros tipos de control, como son la cuenta de inversión, que ahora lo vamos a mencionar, y los informes que se tiene que realizar el jefe de gabinete de ministros al Congreso sobre la marcha del gobierno. En algunos de los informes que se han elaborado del 2021, si los buscamos, vamos a ver cómo el 2021 justamente tiene gasto etiquetado, van a ser de los primeros informes que tengan esta información. No es que antes no existiera programas de equidad de género o destinados a la equidad de género, sino que no se hacía un seguimiento específico por no estar etiquetado. Bien. La cuenta de inversión la prepara la Contaduría General de la Nación, la aprueba o la desecha el Congreso, es básicamente el juzgamiento del Congreso sobre la actividad financiera del Estado. La revisa, primero, antes de ser debatida, dictamina la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, y bueno, es una ley en sentido formal que no puede ser vetada por el Ejecutivo. Tendremos que ver, digamos, hay como cierta demora en lo que es el debate de las cuentas de inversión. Tendremos que ver si hay algún análisis en comisión o en las cámaras de lo que ha sido presupuesto con enfoque de género. Al ser algo reciente, es difícil encontrar algo sobre esto en etapa de control, pero hay. No en cuenta de inversión, sí en otros aspectos. Por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación realiza el control interno, es una entidad con autarquía administrativa y financiera, y tiene personalidad jurídica propia. La sindicatura está a cargo de un síndico que depende del presidente, y el control interno, digamos a puertas adentro del sector público nacional, lo realiza a través de las UAI, que son las unidades de administración interna, las unidades de auditoría interna, que hay como una crítica ahí porque el auditor de un ministerio, por ejemplo, depende jerárquicamente del ministro, o sea, de la persona con mayor autoridad
de ese organismo. Entonces, ahí podemos pensar quizás con un control débil, porque no hay independencia. En cuanto a la SIGEN y lo que es perspectiva de género, quería traer a colación la resolución 185-2020, que crea un observatorio de políticas de género para la SIGEN, ¿no? La idea es que promueva políticas públicas con equidad de género. La verdad es que yo entré al sitio para ver si había publicado algún informe, porque era una de sus funciones. Por lo pronto solo hay informes de representatividad de las mujeres en el Poder Ejecutivo Nacional. Pero bueno, se creó recientemente y tienen miras estos objetivos de implementar y controlar también con perspectiva de género. No, me fui, acá. Bien. En cuanto a la Auditoría General de la Nación, es el órgano de control externo del Poder Legislativo, tiene jerarquía constitucional, se incluyó en la reforma del 94, y su tarea es evaluar la actividad económica, financiera, operativa del Poder Ejecutivo. Su opinión y su examen va a ser expresado a través de dictámenes, y además tiene que dictaminar en lo que es la cuenta, cuando se debate la cuenta de inversión que mencioné hace un rato, solo que no está previsto cómo interviene la auditoría junto con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, digamos, legalmente no está establecido, pero ambas tienen que debatir la cuenta de inversión. Ahora bien, una de las críticas o uno de los puntos débiles que se encuentran en la auditoría es que no tiene legitimación activa para iniciar una acción judicial de responsabilidad si encuentra, digamos, alguna deficiencia o algún grado de responsabilidad en la realización de la actividad en lo que nos compete financiera. Y en cuanto a enfoque de género, gracias a Belén Castagnini que me pasó la información, ella encontró que desde el año 2015 recién aproximadamente podemos ver un análisis con perspectiva de género por parte de la Auditoría General y que se ha comprometido a implementarlo, pero bueno, es reciente también. Bien, antes de hacer una mención al control judicial, espero no haber olvidado nada. Sí, voy a hacer una mención del presupuesto del año que viene. Sí, antes de las conclusiones. En cuanto a perspectiva de género, el presupuesto para el año 2023, el proyecto, que aún no ha llegado a las cámaras, prevé un 14,65% de presupuesto con perspectiva de género. Esto significaría, de acuerdo con un organismo no gubernamental, un 106% de aumento nominal con respecto al año anterior. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el 56,8% de ese presupuesto con perspectiva de género para el año 2023 consiste en prestaciones previsionales, mayormente la AUH y la AUE, que es la Asignación Universal por Embarazo. ¿Esto qué significa? Rodríguez Enríquez es una economista argentina que trata mucho este tema, señala que estas se conocen como transferencias monetarias condicionadas en lo que es presupuesto con perspectiva de género. Y ella advierte, lo que dice es, que un determinado programa esté destinado o tenga como beneficiaria directa a las mujeres, no significa necesariamente que contribuya a disminuir brecha de género. Porque, por ejemplo, si la condición para recibir esa transferencia monetaria es asumir el rol protagonista de maternidad, o de la responsabilidad primaria sobre los hijos y las hijas, entonces no está contribuyendo a modificar los roles históricos de género. ¿Esto significa que el programa o la política pública está mal y tenemos que eliminarla? No. Simplemente la perspectiva de género nos permite evaluarla y ver si contribuye a disminuir brecha, la mantiene igual, no afecta eso o la agranda. Entonces, simplemente, digamos, no es una crítica al programa, sino quizás decir, no asignarle un fin de equidad de género cuando no lo tiene, es otro el fin.
Bien. Hecha esa salvedad, quería comentar dos fallos que espero que sean, la idea es que sea como que pueda conectar todo lo que vimos hasta aquí. Un fallo que es García Isabel, ya lo deben conocer, que es de tributación, habla del impuesto a las ganancias, y por otro lado, LD, sobre recategorización contra la provincia de Neuquén, que yo por lo menos lo pienso desde un lugar presupuestario, ahora les explico por qué. Este fallo de la provincia de Neuquén lo encontré porque me pasaron el compendio que hizo la Corte de Fallos con Perspectiva de Género del año 2022, y ahí aparecía. Bien, en cuanto a García Isabel, en el año 2019 la Corte declara la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones, con el voto de la mayoría de Hayton de Nolasco, Rosati, Maqueda y Lorenzetti, y la disidencia de Rosenkrantz. En el fallo la Corte confirma básicamente lo decidido por las instancias anteriores, y tiene en cuenta, para decidir cómo lo hizo, que la actora era una mujer jubilada que tenía problemas de salud. Y había iniciado esta demanda porque el impuesto a las ganancias le significaba un 30% de su haber jubilatorio. Entonces, la Corte, para decidir, básicamente para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones, considera, primero hace un análisis, ¿no? Se remite al principio de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria. Pero luego, en este caso, o sea, no es que la Corte hace un fallo con perspectiva de género, en realidad acá lo que se tiene en cuenta es que la actora formaba parte del grupo de personas jubiladas, personas mayores con problemas de salud, y que eso la incluía en el grupo del artículo 75, inciso 23, que, digamos, medidas de acción positiva para la real igualdad de oportunidades de este grupo vulnerable. Es decir, no analiza el caso de la actora en su condición de mujer, sino en su condición de jubilada con problemas de salud. Quería aclarar eso. Pero el razonamiento que hace la Corte, en términos de perspectiva de género, es muy útil porque es la misma lógica que se aplica cuando se sugieren estas iniciativas. La Corte lo que señala es que, digamos, después de relatar los derechos constitucionales, los tratados internacionales, dice, la política fiscal que desarrolla el Estado tiene que tener una mirada humanista. Ay, perdón, me apareció que alguien quiere mi pantalla, pero no. Bueno, entonces, tiene que tener una mirada humanista al realizar su política fiscal. Y también señala que el derecho tributario no debe comportarse como un compartimento estanco que no se relaciona con el resto del ordenamiento jurídico. En ese sentido, tiene que tener en cuenta los mandatos constitucionales, en los que está el 75, inciso 23, y señala la Corte, sí, básicamente que considerar la capacidad contributiva como único elemento para establecer un impuesto no resulta suficiente frente a estas problemáticas de grupos vulnerables y contribuye a la desigualdad. Un análisis interesante y novedoso del tema, digamos, más allá de las posturas que podemos encontrar, el doctor Rosenkrantz estaba en disidencia, no compartió el voto de la mayoría, consideraba que el 75, inciso 23, no debía leerse de esa manera, y que en todo caso era competencia del Congreso evaluar la oportunidad o el mérito o la conveniencia de gravar jubilaciones y pensiones, pero bueno, me pareció por lo menos interesante el análisis, y relacionado con nuestra materia. En cuanto a LD, bueno, me pareció un fallo muy enriquecedor. Es una recategorización, básicamente una empleada del Poder Judicial, no, de la provincia de Neuquén, había iniciado una demanda contra la provincia porque no había sido recategorizada. ¿Qué sucedió en los hechos? Básicamente se abre la oportunidad de un ascenso. Entonces, cuando se abre la oportunidad de un ascenso, se establecen los requisitos que hay que cumplir. Dentro de esos requisitos estaba
superar las evaluaciones con altas calificaciones y cumplir un mínimo de asistencia deseable. Esta mujer no cumplió con el mínimo de asistencia deseable. Cumplía todos los demás requisitos, su puntaje era excelente, pero la recategorización no se la dieron por no cumplir con ello. Obviamente que tramitó el expediente administrativo, ella interpuso los recursos pertinentes, pero tuvo que llegar a sede judicial. ¿Qué dijo el Poder Judicial de Neuquén para hacer lugar a la demanda? Consideró que se probó en el expediente, y además ella, ya en el expediente administrativo, era lo que venía alegando y demostrando, que sus ausencias, las licencias que se había tomado y los días que se había pedido, estaba acreditado que correspondían a el cuidado de su hija, que tenía 1 año y que además estaba en etapa de lactancia, o sea, y además tenía problemas de salud. Con lo cual, esas faltas que ella debidamente justificó en tiempo, en plazo, digamos, se debían a esto, a que ella cuidaba a su hija y además estaba amamantando. Entonces, ella sostenía que esto la colocaba en una situación desfavorable o en desventaja con respecto de los demás compañeros hombres, y que por eso no se le había dado el ascenso. Entonces el Poder Judicial de la provincia de Neuquén lo que sostiene es que en definitiva el acto administrativo que le denegó la recategorización fue un acto discriminatorio por razón de género, y que si bien la resolución que establecía cómo debía ser el ascenso, ¿no? O qué condiciones había que cumplir, no era discriminatoria en sí misma, digamos, el parámetro de asistencia está bien tomado, no es una categoría irrazonable para dar un ascenso a una persona, pero en el caso en concreto, y digamos volcado a la realidad, se mostraba como discriminatorio, tenía consecuencias discriminatorias. Entonces, ¿por qué lo pienso yo este fallo desde una perspectiva de presupuesto con enfoque de género? Porque es una decisión que tiene consecuencias en el presupuesto de la provincia, al hacer lugar a la demanda, la recategorización, obviamente aumento de sueldo, y el pago de la indemnización por los periodos que no fue ascendida, y correspondía que la ascendieran. Entonces eso obviamente va a ser un gasto para la provincia, como toda sentencia que condena al Estado a pagar sumas de dinero. Pero bueno, me pareció interesante el análisis que hace el fallo y sus consecuencias presupuestarias. Dicho esto, quería traer a colación una conclusión de Jubeto, que ella escribió un análisis de presupuesto con enfoque de género en España, y señala que por medio de estos análisis que estamos haciendo, lo que se propone son modificaciones pertinentes para avanzar hacia una sociedad en la que las actividades socialmente necesarias sean realizadas y controladas de una forma equilibrada por las mujeres y los hombres, y sus frutos sean también compartidos de forma equitativa. Así que bueno, ese es el objetivo de todo esto. Veremos a lo largo de la ejecución y el control del presupuesto cuánto realmente se logra a través de estas herramientas, esperemos que mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Impecable. La verdad, espectacular la exposición. Bueno, abrimos la etapa de preguntas, de comentarios. Yo, mientras tanto, te quiero hacer una pregunta, Débora, del último fallo que comentaste. ¿El fallo Sí. es del superior de Neuquén o es de primera instancia, de Cámara? Por lo que vi, parece que es de primera instancia. Bien, es de primera instancia, bien. Si Perfecto. querés después lo paso. Bueno, después sí pasalo, así sí. nada, lo tenemos. Está... Sigo compartiendo, ¿no? Perdón. Sí, estás compartiendo. Ay, Sí, no sí. sé cómo... Bueno, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí les comparto el documento. Vale, perfecto. Está buenísimo el fallo porque, bueno, la verdad que más claro, digamos, que ahí hay una cuestión discriminatoria por el simple hecho de ser mujer, y en este caso mujer madre, ¿no? Nada, la verdad que está bueno, no lo conocía. Bueno, ahí a ver, en el chat habían pedido el nombre del libro, pero creo que Sofi ya lo compartió.
el libro que había citado vos, Débora, y A la autora, bueno, sí, a Corina Enríquez Rodríguez. Ah, sí, es economista. ahí ella. Ernesto compartió el Instagram de Constitución Financiera o la página, así que ahí pueden seguir, bueno, ahí está el fallo. Bueno, buenísimo, lo de los PowerPoint después, si alguien los quiere, se los podemos también mandar por mail. No sé si hay algún comentario, preguntas que le quieren hacer a Débora o a Sofía. Es el momento. Ahí Marité también está dejando de nuevo el link de asistencia, para quienes todavía no lo completaron. A mí me sorprendió lo que comentó Débora respecto a que recién el primer presupuesto financiero con perspectiva de género lo tuvimos en el 2021. A ver, porque, digamos, si bien desde el 2015 se viene trabajando, como dijeron ustedes, con perspectiva de género dentro del sistema financiero y tributario, digamos, la perspectiva de género y todos los movimientos feministas no están desde el 2010, o sea, ¿no? Digamos, como que... Entonces me parece como que viene bastante atrasado todo lo que es el sistema tributario y financiero en este aspecto. Creo que está totalmente descontextualizado con la era en la que estamos viviendo. Yo realmente no tenía conocimiento del presupuesto y que recién en el 2021 tenemos un presupuesto con perspectiva de género. Y también los porcentajes que vos comentaste, Débora, porque esto del 14,75 que se estipula para el 2023, pero lo que efectivamente implica, ¿no? Por esto de lo que vos explicabas. Creo que es alarmante, si bien vemos un cambio, pero creo que aún es alarmante, porque los cambios no son... como que todo, digamos, está a medio, porque también yo noté que vos nombrabas, bueno, esto de que la Auditoría General de la Nación tenía, o que desde el 2015 se veía que había un análisis con perspectiva de género, pero bueno, no quiero indagar mucho en este tema, pero digo, ¿qué tipo de análisis? O sea, ¿es un análisis a nivel de recomendación? ¿Es una recomendación que es vinculante? O sea, que, digamos, ¿no? ¿Qué impacto tiene ese análisis con perspectiva de género que se está haciendo desde la auditoría? Claro, es un análisis, perdón, de la actividad financiera y se emite un dictamen, digamos, es la postura del Poder Legislativo sobre la actividad financiera del Estado, pero, bueno, no hay consecuencias. Claro, no es vinculante, o sea, es una recomendación, digamos, en todo caso, es como decir, bueno, bueno, es un poco... Sí, justamente algo de lo que llama la atención, por Karina Larrañaga, que es una de las que ha escrito sobre esto, que mencionó Sofía, ella señala que en el derecho financiero estamos flojos, como que dicen, todas las ramas del derecho ha habido avances en torno a esta temática, pero en el derecho financiero estamos como reticentes, y justamente esto es lo que hablaba Sofía, la ceguera de género, pensar que las políticas fiscales no afectan de manera diferente, no, o sea, van a toda la sociedad, pero no, esa sociedad tiene diferencias, las de género y otras, por supuesto. Entonces, no ver esa diferencia es no dar cuenta de la desigualdad, es no controlarla, es no tener en cuenta si realmente se está haciendo algo para disminuirla. Por eso, bueno, ella hablaba de la ceguera de género, que es lo que afecta a nuestras políticas fiscales. Por eso creo que a eso se debe la demora en hablar de estos temas. Sí, de hecho, la mayoría de la información y análisis partió, por ejemplo, de una economista o de una socióloga. Digo, hay poca gente dedicada al derecho que introduce la perspectiva de género en la materia. Sí. Bueno, ahí en el chat hay comentarios de agradecimientos, de que las exposiciones fueron muy buenas. Sí, a mí, bueno, la verdad que yo quizás que vengo viendo el tema de la perspectiva de género en otros ámbitos del derecho, ¿no? Y la verdad que me sorprendió un poco dentro de lo que es el derecho tributario y financiero, lo atrasado que venimos, porque no está en línea con el resto de los fueros, y pensando en el derecho
que se trabaja no compartimentado, sino, digamos, de manera, creo que no debería ser de esta manera. Después, Sí. dentro de lo que habló Sofía, en los gastos etiquetados, este tema de los lactarios, bueno, fundamental y que ha atrasado también viene, porque salvo, bueno, acá en el Poder Judicial de Río Negro se están llevando adelante ahora, pero mismo universidades nacionales, ¿no? Deberían tener, y no tienen, y claramente, les hablo, digamos, desde trabajadora de la universidad, no hay presupuesto asignado para un lactario, no sé, en la UBAC está creado, pero creo que fue trabajo externo, digamos, no fue por presupuesto asignado a las universidades nacionales. No, y también, a ver, tiene que ser eficiente. Por ejemplo, la UBA de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, es gigante. Entonces, tener un lactario, no sé, en el subsuelo, en la esquina, en el ala oeste, tampoco es eficiente, porque uno cursa en un determinado espacio, digo, estamos muy lejos de lograr una eficiencia plena. También es cierto que hay determinadas cuestiones que hasta que no surge la necesidad, porque en una oficina nadie se plantearía la existencia de un lactario si no hay una mujer madre. Si no surge esa necesidad, es algo que no se le acerca la posibilidad de instruirlo, o decir, bueno, ¿para qué se va a gastar o se va a generar una partida presupuestaria cuando no está la necesidad? Creo que todavía hay mucho por hacer, como vimos, pero el hecho, como dije, el hecho ya de que nos juntemos, armemos conservatorios, de que hablemos, de que debatamos, es súper enriquecedor como sociedad para lograr cambios y disminuir esta igualdad ficticia. Creo que parte de ahí, y como dije, el derecho acompaña en perspectiva de género presupuestaria, el derecho acompaña en las creaciones de ministerios específicos para esto, el derecho acompaña con sentencias judiciales con perspectiva de género, el derecho va a acompañarnos, pero, repito, me parece que las resoluciones de estos problemas nacen desde generar estos espacios de debate, desde la educación a sus hijos, desde el compañerismo, en el día a día, en el trabajo, en eso. Sí, Mi opinión, totalmente. No, es que es así en realidad, es así totalmente. De hecho, las leyes que tenemos, digamos, y digamos que hemos tenido últimamente con perspectiva de género, son un inicio, o sea, son un inicio del camino que tenemos de acá en adelante. No digo, después es mucho trabajo de difusión, de esto, de juntarse, de debatir, de difundir, de hacer llegar la información, y bueno, obviamente como todo, siempre más allá de la educación y del rol que cumplimos en las universidades nacionales o la escuela primaria o secundaria, siempre también es muy importante la función social de la familia, en la concepción que cada uno tenga de familia, ¿no es cierto? Pero sí, totalmente de acuerdo. Quiero agregar solo una cosita más, perdón, acá se está haciendo súper largo, pero digo, la ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario vino a romper un paradigma, pero ahora hay problemas de cómo interpretarla o cómo aplicarla, porque por ejemplo esto no está determinado cuánta licencia le corresponde a una madre gestante o a una pareja de madres, digo, dos mujeres que son madres, ¿cuánta licencia le corresponde a cada una? ¿Cómo aplicas la ley? ¿A quién le das la licencia? Hay muchas cuestiones que se van a ir resolviendo a medida que se plasme la necesidad en la realidad, y creo que es importante justamente que, bueno, como decís, que el derecho no se atrase, sino que acompañe. Sí, totalmente. Si me preguntás a mí, en ese sentido, y tienen que tener la misma licencia, como deberían también tener los padres. O sea, no corresponde que los padres tengan 3, 4 días y nosotros tengamos 3 meses o 6 meses según donde trabajemos. O sea, porque si vamos en pos de que ambos progenitores cumplan, digamos, en igualdad de condiciones los roles, y bueno, en ese sentido necesitamos un progenitor
hombre, en el caso de que fuera un hombre y una mujer, que tenga el tiempo para ejercerlo también. Lo mismo pasa con la ley IVE, o sea, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, muy linda la ley, está perfecta, divina. Ahora, en los hechos y en el ejercicio práctico, y las mujeres que quieren hacer uso del derecho que tienen consagrado en una ley, se encuentran con un montón de trabas. Entonces, bueno, obviamente sí, el derecho, digamos, y las leyes son un inicio, son un puntapié inicial, y después viene el cambio social que se ve fomentado y llevado adelante por diversas actividades, entre ellas esta que estamos llevando adelante hoy en día. Bueno, no sé si alguien más, además de nosotras tres, quiere hacer Ahí alguien hizo una pregunta. A ver. El tema de Bien. participación. Bien. Con respecto a la participación ciudadana, hay un ejemplo que es de Rosario. Ahí se capacitaba a las mujeres para que pudieran participar de los debates sobre los presupuestos municipales. En cuanto al acceso a la información pública, la verdad es que no lo leí en ningún lado, se me ocurrió pensando en que la etapa de formulación del presupuesto es una etapa cerrada a la ciudadanía, en la cual no contamos con la información, y dije, bueno, quizás se puede, con un acceso a la información pública, preguntar a un ministerio específico qué proyecta para el año siguiente. Tal vez se podría. En cuanto a la ejecución, esa información está publicada, pero en lo que se proyecta, que aún no está publicado, eso más que nada un disparador para pensar. No sé si alguien tiene algo para agregar al respecto. Bueno. Creo que está. No, es un disparador, la verdad es que no lo tengo, se me ocurrió mientras estaba armando la presentación. Y también es muy típico de nuestro fuero por la ley 104 que piden acceso a la información, un montón de cosas que está buenísimo porque hay una ley de acceso a la información nacional, digo, los ministerios tienen que brindar información de cómo ejecutan, incluso las sentencias mismas de cómo se llevan a cabo, porque hay cuestiones estructurales que no se resuelven en 10 días. Entonces está buenísima la reflexión de Ode, de decir, bueno, como ciudadanos podemos pedirle información a nuestros administradores de cómo piensan ejercer el mandato al año siguiente, por supuesto. Teniendo en cuenta que en lo que hace a fiscalidad rige el principio del secreto fiscal, con lo cual ahí quizás muchas personas han detectado esta dificultad de acceder a esta información por el principio de secreto fiscal. Sería diferente acceder a la información pública con respecto al presupuesto que con respecto a tributación. Claro. Por ejemplo, para el 2023 va a estar programado cuánto se recauda con el dólar Qatar y en qué se va a gastar. Entonces yo no hubiese podido acceder a la información porque si no hubiese disparado una compra de dólares anticipada. Es complejo, y además también es un tema muy político y a veces es difícil separar este debate de lo político en sí. Son temas muy controversiales que generan mucha opinión pública y a veces la gente o quien se expone políticamente prefiere no hablarlo para no generar, digamos, ausencia de votos en las urnas. Entonces, está bueno hablarlo desde otro lugar. Bien, bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias, Débora y Sofía, la verdad ha sido un placer escucharlas, ahí en el chat hay comentarios de que excelente era el conversatorio, muy buena información, yo les agradezco sinceramente, la verdad que me encantó conocerlas, escucharlas, me pareció súper interesante todos los datos que fueron brindando, es información que cuando hablamos de perspectiva de género no es corriente, ¿sí? No es algo que uno hable normalmente cuando tratamos charlas o actividades de perspectiva de género, así que me pareció muy bueno que hablemos de estos temas, que ustedes hablen y que expongan de estos temas y que nos brinden todos estos datos que nos han dado. Esta charla está siendo grabada, así que va a quedar en el canal de YouTube de la facultad para quienes, bueno, después quieran verla. Y bueno, gracias Simón, Ernesto, por articular y porque hicimos, digamos, otra actividad en conjunto, ya estaremos armando las que vienen para el 2023. Y bueno, un placer.
Un placer Muchas trabajar con gracias. ustedes por la Simplemente, invitación. simplemente Y a todos. felicitarla a Sofi y Debo, hermosa presentación. Y bueno, de nuevo, gracias Sofi, a la Secretaría de Extensión, a Marité, que hace un trabajo invisible, y a toda la facultad, obviamente, por permitirnos el espacio. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Que gracias. estén bien. Adiós. Hasta luego.